Hola, buenas chicos y chicas. Bueno, vamos a ver hoy un final de la revista Peón de Rey. Bueno, un final que explica el maestro internacional argentino Diego Adla. Otro artículo sensacional por parte de él. Hay alguno todavía que me falta por pasaros anterior, pero bueno, he visto bueno, compré el otro día la revista de Peón de Rey que habla de Capablanca. Y cuando vi que era de Capablanca la compré porque es el- mi campeón favorito. Yo creo que cada uno tiene el suyo, o sea, no desdeño a ninguno de los demás. De hecho, me encantan muchos grandes campeones, pero bueno, como Capablanca tiene algo que a mí me encanta, ¿no? Porque se entiende muy bien sus partidas, me gusta mucho el estilo, es como, bueno, no sé, a mí me encanta, a mí me gusta, ¿no? Por su historia, por todo. Y en este caso, Diego Alda, pues eh, a- explica otros ejemplos de otras cosas, de otros autores, de otros jugadores eh, y también de Capablanca, ¿no? En este caso, lo que trabaja es otra vez finales de torres, ¿no? Finales de torres sabemos que es lo que, lo que se juega más. En cuanto a finales, cuando se llega a finales, el 80% son de torres o tienen que ver, bueno, en algún momento son de torres, ¿no? De lo que son partidas, ¿no? En bases de datos. Y bueno, aquí explica un tema típico, ¿no? Que es el 4 contra 3 en el mismo flanco, ¿no? En el tema de los finales de torres. Es un tema muy recurrente. Hay aperturas que se basan simplemente en el 4 contra 3, o sea, en la mayoría de peones. Por ejemplo, la española del cambio, ¿no? Es muy típica. Y bueno, vemos que puede haber una defensa, puede haber una defensa. Generalmente son tablas, ¿no? Pero hay que sacarlas, ¿no? Hay muchas veces muchos jugadores que dicen, bueno, hemos llegado a un finales de torres, estos son tablas. Hay que jugarlo. Hay que jugarlo, no es fácil. ¿Eh? No es fácil. Vamos a ver varios ejemplos de campeones que ante un final de torre se equivocan. Y son campeones del mundo. O sea, y además son campeones del mundo, como en el caso de Capablanca, donde además uno de sus fuertes es los finales, ¿no? Que de hecho es lo que decía él, que era el único que estudiaba, los finales. Aquí como temas, él lo dice porque lo ha sacado de una partida de David Antón contra Radoslav Ojtacek, me cuesta mucho de pronunciar. Y bueno, menciona varios puntos, ¿no? De temas que son necesarios de hacer, ¿no? Cambiar peones, pero no torres. Habla a nivel defensivo. A nivel defensivo nos interesa cambiar peones. ¿Qué pasa? Bien situados, al final vamos a llegar a esquemas, eh, o podemos llegar a esquemas muchas veces defensivos, que son similares o que pueden ser, por ejemplo, la posición filidor, ¿no? Que sabemos que son unas tablas, ¿no? Y un poco se trata de empujar hacia ahí. Dice fortaleza con una base débil y te dicen en F7. Ahora veremos el tipo de estructura al que se refiere. La torre defensora ataca peones para inmovilizar al rey contrario, de forma lateral o desde atrás. Bueno, los jaques al final es algo importante porque a veces nos evita la progresión, ¿no? Tanto jaques como cortes. Proceder a simplificaciones cada vez que sea posible, evidentemente no de torres. ¿Mm? Bueno, de torres sí, si vemos que esa simplificación nos va a llevar a un final de tablas, ¿no? Y con menos peones el refugio del rey atacante tiende a debilitarse. Es decir, hay más posibilidad de hacerle jaques. Y la defensa puede usar jaques y clavadas para impedir el progreso. Bueno, ya no solamente ganar, es no perder. Y a veces no solamente es pensar, cuando pensamos en unas tablas, a veces solamente pensamos en conseguir ahogado o conseguir que haya muy poco material que no se pueda dar mate con ese material o que haya una repetición. Pero también está el tema, sobre todo en los finales, de la no posibilidad de progresión, ¿no? Si una posición no puede progresar, pues aunque y a veces lo miramos por un módulo y en el módulo nos pone más uno o más 2 y eso no hay forma, porque hay, y aquí lo explica bastante bien, eh, bueno, posiciones que incluso con dos peones de más son tablas, ¿no? Lo dice aquí, dice, hay que tener conocimiento, el mayor conocimiento posible sobre un 2 contra 2, perdón, un 3 contra 2, un 2 contra 1 en cuanto a peones y un 1 contra 0. Y también es posible, pues, buscar hacer tablas con un 2 contra cero, ¿no? A veces, dependiendo de la posición y cómo esté, eh, rey, torre y dos peones contra rey y torre, si el rey defensor está bien colocado y la torre defensora también,
muchas veces también son tablas. Y luego hablamos aquí también del tema de las simplificaciones, ¿no? Básicamente habla del 2 contra 1 que es tabla segura si aplicas el correcto método defensivo enseñado por, en este caso, David Antón. Aquí tenemos una partida entre, lo que os decía, ¿no? Entre Boxtag y Antón. Vamos a verla y nos detendremos justamente en la jugada 26. Bueno, aquí Antón juega esta línea que le gusta jugarla. Yo lo sé porque he visto algún vídeo suyo y me encanta. Con estas ideas muy interesantes, ¿no? Esto lo tiene él muy dominado y lo juega muy bien. Bueno, vamos viendo, ¿no? Aquí vamos viendo poco a poco cómo va viendo cierta simplificación. El blanco tiene un peón aislado en la columna B, el negro en la columna A. Y bueno, luego el otro peón aislado que tiene, en este caso el negro, en la columna C, ¿no? Y simplifican, ahora el peón de la columna C ya no está aislado, son una pareja de peones, pero bueno, intenta ligar los peones, pero no se deja, ¿no? El adversario. Entonces esto, llegamos a este punto y aquí el negro se plantea, ¿no? ¿Qué hacer? Yo considero aquí básicamente el negro lo que plantea es que si la situación sigue como está, lo más probable es que el blanco consiga alguna ventaja, ¿no? Es más posible que el blanco consiga la ventaja que el negro en este caso, ¿no? Y entonces aquí opta por un plan que yo creo que es un buen plan de tablas, ¿no? Y aquí David Antón, si queréis pararlo, lo podéis mirar. Bueno, pues da con la idea. Ahora veremos la transformación que hace, ¿no? en esta especie de prefinal. Comienza con un C por D4. Esta es una muy buena jugada. Continúa con alfil por D4. Quiero tener en cuenta los comentarios del maestro internacional, perdón, Diego Alda. Bueno, veis que simplifica, ¿no? Y tras caballo por D5, tras dama por D5 en este caso, hace este caballo por B3. Y bueno, en este caso, esta continuación obliga a llegar al final del cambio con el cambio de una torre, ¿no? Es lo que intenta. En finales donde hay una diferencia de un peón, si están las dos torres, es más complicado buscar tablas. Básicamente lo que nos viene a decir, ¿no? Es porque tiene más recursos el bando que ataca. ¿Por qué? Bueno, pues porque a la que consigamos centrar nuestra atención con las dos torres sobre una debilidad, el otro tendrá que estar pasivo y esa pasividad da otras debilidades, ¿no? Una cosa que hablamos a veces. Esto continúa con caballo por B3, dama por. En este caso, al hacer este cambio de torres, gana el peón el blanco. Muy bien, ok. El negro sabía que iba a pasar y aquí el negro se plantea este torre B1, ¿no? Esta jugada es muy buena porque al final es, como se dice aquí, eso son favas juntadas, ¿no? No sé cómo se diría en otros idiomas. En catalán es así. Eso son favas juntadas. Es decir, que no hay más cera que la que arde, por decirlo de alguna forma, ¿no? Tras torre por B1, torre por B1, rey G2, y ahora llegamos al 4 contra 3, ¿veis? En el mismo flanco, donde el rey negro está bien colocado defensivamente. Bueno, si aquí estuviera el rey negro a por uvas, ¿no? En la columna A, por ejemplo, y estuviera cortado, pues ya sería otra película. Pero en este caso es muy claro. Y ahora vamos a ver aquí el esquema defensivo al que se llega. Y es un tema muy importante. Y nunca se le presta atención. Y además, a veces cuando atacas contra ese 4 contra 3 y no tienes ni idea, caes, porque a mí me ha pasado, caes de cuatro patas y ni te enteras. Entonces aquí H5 no es la jugada. Va a buscar este esquema con F7, G6 y H5. Rey F3. Y en este caso, bueno, aquí lo comenta, ¿no? Que la clave de este final es esta estructura, ¿no? G6, vale, esta es la estructura, ¿veis? F7, G6 y H5. ¿Por qué? Porque en estas masas de peones enfrentadas, básicamente, en que tenemos 4 contra 3, el peón que tiene que colisionar es el peón candidato. Este es el peón candidato, ¿no? El peón que no tiene nadie delante. Me vais a permitir que yo haga mis apreciaciones también, ¿no? Evidentemente, porque en mi vídeo, sobre los comentarios, un poco para explicarme mejor y para explicar mejor a lo mejor a alguien que entienda un poquito menos. Este es el peón que queremos avanzar. ¿Por qué? Porque queremos que este colisione con este. Para luego colisionar este con este y este con este. La idea es generar un peón pasado, ¿no? De la idea de fondo.
Evidentemente, si conseguimos que el peón pasado sea el peón de E, es mucho mejor que plantearnos que el peón pasado sea el de torre, ¿no? Porque entonces es más posible que sean tablas. ¿Cuál es la idea de hacer esa estructura? Pues que si tú quieres colisionar este con este, vas a tener que simplificar mucho más. Vas a tener que simplificar o sea, este llevarlo aquí para apoyar al de E. Y para hacer que para que este apoye al de E, tienes que hacer que este también esté apoyado, ¿no? Entonces, de alguna forma se empuja la simplificación. Espero haberme explicado bien. Pero bueno, si no, ahora lo veréis. H4 es la jugada que hacen. Bueno, en un momento dado harán un G4, quizás, ¿no? Rey G7. Esta casilla para el rey yo creo que es bastante clave. En los finales que he visto, en más, que ha comentado aquí Diego Alda, se ve muy claro. Ese rey ahí tiene que estar ahí. Y es importante porque tiene que dominar esas dos casillas, ¿no? Que son casillas de entradas para el rey adversario. Ahora mismo no se ve, pero en un futuro muy lejano de la posición es importante una buena defensa. Porque si el rey blanco llega a según qué posiciones, el negro lo pasará muy mal o perderá. E4, empieza a avanzar el peón, torre B3, empieza con los jaques, ¿no? Aquí David Antón. El rey avanza, torre B2, ¿veis? Molesta al peón para que avance. Torre B4, ahora está clavando. Es una estrategia que tiene recurrentemente y que en este caso le funciona bastante bien, ¿no? Porque limita a los peones, ¿no? Y así, aquí lo que tenemos miedo, o el problema, mejor dicho, es que como esta torre está clavando a este peón, es si este peón llega a E6. ¿Vale? Esta es la cosa que está un poco de fondo. Pero claro, si lo consigue clavar, pues es otra cosa, ¿no? Torre A5, continúa con rey F6, G4, buscan romper en un lado o en otro, ¿no? H por G4, rey por G4. Bueno, torre B1, H5, ¿no? Va a intentar romper con ese peón en ese flanco. Claro, la torre con TAT que desde atrás es lo que va a hacer molestar, ¿no? Por eso se ha colocado en B1, para meter ahora un torre G1, ¿no? Rey F4, G por H5, torre por y torre A1. Bueno, el blanco, aquí hay que plantearlo también, ¿no? El negro le interesan mucho las simplificaciones. Y el blanco, por su parte, si quiere progresar de alguna forma en algún momento, tendrá que simplificar. Tendrá que cambiar peones. No digo torres, pero peones. Hombre, torres para el blanco sería ideal, pero en este caso no puede ser. Torre H6, rey G7, la torre se coloca en D6 y ahora torre A3. En este caso limita la movilidad del rey, porque ahora el rey no puede hacer un rey F5 o un rey E5, porque perdería el peón de F3, ¿no? Este peón, si este rey se moviera, si ahora le diera por hacer esto, pues este peón se perdería, ¿no? Entonces no tendría sentido, ¿no? Serían unas tablas muy muertas. E5 es como siguen, y ahora continúa con torre A4, el rey avanza, muy felizmente, el peón también lo avanza. Es una pequeña trampa que hace de alguna forma el negro, ¿no? Y ahora llega este torre A5, ¿no? De nuevo la clavada, y es importante aquí, como clava, ¿no? El rey intenta apartarse para hacer un avance, la torre se mantiene en el sitio, torre de 7, no es tan fácil. Ahora se aparta para poder hacer E6, porque hasta ahora no ha podido. Veremos también que hay un recurso teniendo en cuenta E6 y permitiendo E6, pero bueno, en este caso no. Rey F8, rey F5, vuelve el rey G7, rey E4. Hemos obligado a avanzar el peón. Y esto es un tema súper clave. Ese avance del peón, bueno, ya no le queda al rey un refugio en condiciones. Y esto es importante. Rey E8, toca la torre se aparta. Y ahora torre A1. Y nos disponemos a hacer jaques por detrás. Y qué sencillo, ¿no? Pero bueno, ya alcanzamos algo similar a la posición Philidor. Rey F4, la torre se mete en G1. Esta jugada es muy clave, ¿vale? Es una jugada muy difícil, es muy clave. Es una de aquellas jugadas que parece que todo valga y no vale casi nada. Aquí, bueno, hay dos jugadas que valen realmente. Y una de ellas es esta. Y me interesa que la veáis porque más adelante sigue siendo importante, ¿vale? Que es F6. Lo digo porque en otros ejemplos se ve muy claro. Aquí, bueno, si avanza son tablas, ¿vale? Porque no va a conseguir un progreso. Y si toma,
pues también son tablas, ¿no? Porque aquí tampoco va a conseguir un progreso. Llega un tipo de final que es como algo parecido al Philidor y no hay forma. Buscaremos hackers por detrás, buscaremos hackers laterales, pero el blanco no tiene forma de progresar. A menos que lo dejemos, ¿no? Pero entonces ese G6, perdón, ese F6 también sería interesante. Un fallo, ¿vale? Porque veis alguno, ¿no? La torre B1, ¿vale? Esto es un error. ¿Por qué? Porque ya permite rey G5. ¿Y qué pasa con rey G5? Tras torre B6, claro, no nos quiere dejar avanzar. O sea, imaginaos que aquí hacemos el jaque por detrás. Pues evidentemente con rey F6 el blanco está ganando. Ya no estamos en la misma posición. Lo tenéis bastante explicado, en finales de ajedrez para niños. En la serie, en la lista que tenéis ahí, ¿eh? Pero bueno, aquí el rey encontraría refugio. Rey G5, si no está en posición, pues algunas parecidas. Torre B6, torre 7, mantenemos, rey F8, el rey se mantiene, F6. Bueno, es un avance que amenaza un mate, eso es importante, ¿no? Torre B8. O sea, si ahora aquí es el. ¿Por qué lo digo? Porque si ahora aquí hiciera torre aquí, pues yo te pego, y te pego el mate, ¿no? Eso creo que queda bastante claro, ¿no? Entonces no puede ser, hay que ir con mucho cuidado de no encantarnos, ¿no? Por eso torre B8 y defiende la primera línea. E6, F por E6, rey G6, ¿vale? Ahora el rey viene, ¿no? A intentar dar mate. Y después de rey G8, ¿qué pasa? Que aquí llegamos a esta posición, torre H7. La tenéis, esta posición analizada en finales de ajedrez para niños, probablemente sin este peón. Básicamente, ¿qué se está amenazando? Pues avanzar este peón y luego avanzar esta torre. ¿Mm? Es decir, si aquí, por ejemplo, torre B1, me lo invento, tenemos F7 y después de rey F8, torre H8. Y cuando el rey se mueve, pues tenemos una dama, ¿no? Y aquí ya están ganando. Entonces, no nos sirve, como veis, cualquier cosa. Entonces, tras rey F4 es importante este torre G1. Bueno, disculpad por el audio este porque esto es nuevo de Zoom ahora y no sé por qué lo hace. Imagino que para evitar problemas de derechos de imagen de gente que participa en reuniones. Aquí, tras torre G1, bueno, vamos a ver un poco ideas, ¿no? Aquí se jugó torre B7, perdón, torre B7, y quizás, ¿veis? Lo que os decía antes de este F6, a ver, hay que analizarlo también, ¿no? En este caso, F6 también da tablas, porque tras torre F1, rey G4, torre G1, rey F3, torre 1, ¿veis? Tocamos rey F8 y no hay una progresión. No hay progresión aquí. Bueno, el rey negro está bien colocado y poco pueden hacer. Y la torre está bien colocada también. Y torre B7, en este caso, no va a conseguir gran cosa más. Ahora sí que viene por parte del negro este F6, muy buena jugada. Bueno, se siguió con torre B8. Si aquí tanto E por F6 puede seguir tranquilamente con torre A1 y estamos haciendo tablas. O sea, porque no va a poder progresar. Tanto este por F6 como E6 pasa lo mismo, ¿vale? Son unas tablas. O sea, en este caso es importante la siguiente jugada, que es un torre F1, y empezar a molestar ya al rey. Rey E3 para poder hacer torre por F5, ¿no? Entonces, si en vez de rey E3 se aparta aquí, pues torre 1 y nosotros seguimos molestando, ¿no? Y si viene a rey D3, pues seguimos tranquilamente, por ejemplo, en torre D1 o en torre F1, ¿no? Tocando el peón y no tienen forma de avanzar ni de progresar, ¿no? Bueno, veis que la importancia, ¿no? de este F6, ¿no? Aquí continúo con torre B8 y tras rey E7, torre B7. Rey E8, nosotros repetimos, E6 y estamos en la posición que os decía, ¿no? Torre F1, torre 1, aquí hacen rey D5, si intenta seguir mantenerse en el flanco de rey, pues tampoco ayuda mucho, ¿no? Porque lo seguimos y poco puede hacer, ¿no? Y de hecho aquí, pues, son tablas, ¿no? Porque una vez hacemos esto, perderá el peón de F5, ¿no? Y tras perder ese peón, pues, muy tablas. Si rey de 5, continuamos con torre de 1, los vamos siguiendo y por más que quiera, pues, bueno,
Porque puede hacer, ¿no? Torre C1 y son tablas. Si rey C2, nosotros hacemos tranquilamente torre D5, vamos a tocar este peón, no lo puede defender, y entonces son tablas también. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo de David Antón. Bueno, perdón, de David Antón. Este vídeo sobre la partida de David Antón con Volkswagen, explicado y comentado por el maestro internacional Diego Adla. Yo básicamente lo recojo, lo paso un poquito lo paso por el módulo, ¿no? Y procuro entenderlo, y bueno, cuando veo alguna cosa muy difícil, pues intento averiguar por qué, o alguna cosa que yo no entiendo, o cosas que yo pienso que a lo mejor mis alumnos a lo mejor no, a lo mejor alguna cosa no entenderían, ¿no? Pues bueno, hasta aquí, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.